IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al podcast de hoy. Como ya es costumbre, vamos a respirar. Vamos a hacer 3 respiraciones. ¿Vamos? Fenomenal. Bueno, he de deciros que hoy no nos da tiempo ni a hacer resumen del día anterior, ni nada de nada, porque se me fue la olla con el invitado de hoy, el otro día cuando estábamos grabando, así que le tengo que dar paso ya. Hola Luis, bienvenido al podcast, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, antes de empezar a hablar, voy a presentarte, voy a contar un poquito de ti, ¿vale? Si te parece. Luis de Mano es un ilustrador autodidacta con experiencia en ilustración de prensa, cartelería, narrativa y entre otras cosas, porque al final el tío hace de todo. Le flipa la dirección de arte, la docencia, porque no sé si lo sabéis, pero es el fundador y el codirector del máster de ilustración profesional de Barreira, en Valencia, del que yo soy profe también, por cierto, y meterse en saraos variados como el Festival Tenderete, que es un festival brutal de autoedición, o la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia. Y la razón por la que Luis está aquí como invitado es porque, Luis, tienes una visión muy crítica de la vida y ya sabes que a mí me encanta. Sé que te gusta estar informado, que eres extremadamente crítico y además pues bastante peleón. Vamos, que no te callas. Y por todo esto, pues nada, me interesaría muchísimo saber pues cuál es tu visión de lo que está pasando, tanto a nivel general como a nivel profesional en lo que respecta a la ilustración. Bueno, a ver, así en términos generales es una pregunta muy compleja. Sí. ¿Vale? Como tú bien has dicho, a mí me gusta darle a todo un enfoque crítico, no creo que sea el único. El momento, por lo que me preguntas, el momento que estamos viviendo en este momento, yo creo que al final estamos en una situación que se dice, ¿no? Ese lugar común que se suele comentar sobre ese cambio de paradigma, ¿vale? Creo que sí que es verdad que esto que se suele decir de que cuando pase esta situación especial que estamos viviendo, que es la cuarentena, cuando pase eso, mucha gente dice, ¿no? Con un espíritu un poco de inocencia, creo yo, sobre que volveremos a la normalidad. Creo que no va a ser así, creo que esa normalidad ya pues va a dejar de existir. No ya el mundo que conocíamos antes, sino la manera de relacionarnos con ese mundo. Claro. ¿Vale? Que es diferente y aquí sería muy, muy complejo explicarlo. Pero creo que sí que se van a dar ciertos factores con los que nos vamos a tener que enfrentar de forma diferente a la que hacíamos antes. Y como estamos en el contexto en el que estamos, que por eso me habrás invitado y tal, pues a nivel profesional creo que nos vamos a enfrentar a un contexto un poco diferente. Tampoco creo que haya que cargar las tintas en lo negativo, porque sí que confío en que nuestro colectivo va a saber enfrentar de una manera unida lo que se nos viene encima, que creo que va a ser bastante complejo, pero sí que confío en que tengamos la fuerza suficiente y la unidad suficiente como para enfrentarlo unidos y unidas. Entonces, en ese sentido, soy bastante positivo en que, a pesar de que va a ser una situación compleja y difícil, vamos a saber enfrentarla de la mejor manera posible. Es que la disrupción, siento yo, o sea, estos cambios de paradigma que tú dices, yo siento que no tienen por qué tener una etiqueta de bueno o malo, ¿no? Lo que pasa es que enseguida le ponemos ese juicio. O sea, que por ejemplo, las crisis generalmente tienen muchas oportunidades, pero también pues muchas cuestiones que se destruyen por el camino, ¿no? Para que se abran otras puertas nuevas y por eso a veces da un poco de miedo o parece que, no sé, que solo vemos lo malo, ¿no? Bueno, a ver, habría 2 maneras de enfocarlo. Una es, que creo que es un tema interesante, una es desde lo individual y otra es desde lo colectivo. Ajá. Desde lo individual, los problemas siempre son problemas y cada uno en su casa sabe lo que le sucede, quiero decir. Cada uno sabe los
tanto los miedos como las carencias a las que se enfrenta. Quiero decir, un problema pues puede ser un problema muy grave para alguien que no tiene los recursos suficientes como para afrontarlo, o la red social suficiente o familiar como para afrontarlo. Claro. Pero para eso luego está la visión colectiva de ese problema. Si colectivamente esa persona que carece a nivel de tejido familiar o tejido más próximo, si carece del apoyo suficiente, lo interesante es que se pueda apoyar en lo colectivo. Que ahí es donde yo siempre apelo a ese espíritu de gremial, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No creo que sea la solución al 100%, evidentemente, pero sí que creo que es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Cuanto más unidos estemos los profesionales de nuestro sector, aunque luego hablaremos que yo sí, eso te iba a decir. Claro, yo considero que incluso en este momento tan especial, creo que lo ideal sería incluso trascender el propio factor gremial. Quiero decir, no solo quedarnos en el apoyo gremial, sino trascender eso y pasar a una cuestión ya a una cuestión de clase, porque a mí me gusta hablar en términos de clase, porque yo tengo una tradición política. Pero bueno, no te preocupes, porque ahora después, o sea, me apunto esto porque luego vamos a profundizar un poco en ello, porque es verdad que también es un tema complejo y quiero que lo matices y lo expliques, porque a lo mejor la gente pues tampoco tiene referencias o no entiende muy bien de qué va y mola mucho el tema, y es además importante porque tal y como estamos ahora, pues hace falta hacer fuerza conjunta, ¿no? Pero ahora lo veremos. A ver, yo a nivel personal considero que la crisis está siendo, o sea, que está habiendo una crisis muy importante de la que no nos damos como tanta cuenta, ¿no? Porque es algo que va como por debajo, ¿no? Como bajo la superficie, que es el tema de conocer nuestros propios valores. Y creo que nos falta poner conciencia en eso, saber cuáles son los principios éticos por los que nos queremos guiar, o tener una brújula personal que nos funcione, ¿no? Y que nos sirva. Entonces, no sé cómo lo ves tú, cómo de importante consideras este tema para, por ejemplo, a nivel de trabajo, ¿no? Para poder alinearlo mejor, para poder alinearnos con aquello que queremos comunicar, o para generar una obra más potente y coherente. Bueno, a ver... Te pongo siempre unas preguntas fáciles, ¿eh? Claro, es que es en realidad abarca muchos factores diferentes. En todo caso, yo creo que lo primero que se ha puesto en crisis y que afecta directamente también a nuestra profesión, a la hora de comunicar ciertos valores, como tú decías, o ciertas ideas, ciertas premisas, creo que lo primero que se ha puesto en crisis es el relato de lo individual frente a lo colectivo, volviendo a lo de antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que sobre todo en la cultura popular, siempre cuando se desarrolla algún tipo de historia, siempre se apela a ese héroe individual, ¿no? Que al final acaba venciendo a las inmensas fuerzas ¿sabes? Que están en su contra y tal y cual, y entonces acaba saliendo de todos los problemas gracias a su esfuerzo, a su constancia y a sus intentos de autosuperación y bla, 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 bla. Sí. ¿Vale? En ese caso creo que se ha puesto en crisis ese relato y estamos viviendo de forma además muy, muy fuerte el relato del héroe colectivo, ¿no? De hecho, joder, todos los días salimos, quien más o quien menos y tal, saldrá a las 8 de la tarde a aplaudir, ¿no? A esa gente que está ahí al pie del cañón y tal, sean los sanitarios, o sea cualquier trabajador que sigue yendo a su puesto de trabajo para que las cosas y los suministros y las cuestiones básicas que nosotros necesitamos, nuestras necesidades básicas del día a día, sigan llegando a nuestras casas a pesar de estar en cuarentena, ¿vale? O sea, el relato colectivo ha pasado por encima de ese relato individual que nos vendían, ¿vale? Por el que íbamos por el esfuerzo personal, iba al final a concluir en el éxito personal y tal y cual. No, al final no se trata de eso. Y nosotros como comunicadores debemos ser conscientes de que hemos llegado también a otro momento donde creo que lo colectivo debe ser reivindicado de una manera evidente, que por muchas personas dentro de nuestra profesión ya se hace desde hace tiempo, pero creo que es más evidente hoy en día que ese relato está por encima del otro. Y que son esos valores, por lo que decías, son esos valores colectivos los que hay que difundir y los que hay que ayudar al final sí, total. Ajá. Sí, yo creo que... Pero claro, yo entiendo que, por ejemplo, el primer paso es
pararnos a reflexionar sobre esto, ¿no? Y conectándolo con nuestro trabajo, nosotros, todos los que nos dedicamos a comunicar visualmente, tenemos un espacio, ¿no?, en el que podemos dar voz a esas cuestiones. Tú, por ejemplo, la razón por la que estás aquí también es porque tú sueles compartir tu visión del mundo de una forma muy, muy clara y muy potente y muy reivindicativa a través de tu ilustración. Entonces, ¿tú crees que es un buen momento para hacer esta reflexión, sí a nivel individual, pero de cara a transmitir esos valores colectivos de los que estamos hablando con el trabajo de cada uno? Todos los momentos son buenos. Lo que pasa es que creo que incluso, es más necesario que nunca. Quiero decir, cuando al final, en realidad, todo es como si intentásemos, si seguimos hablando, si seguimos intentando transmitir las mismas ideas sin que hubiera pasado nada, al final nuestra manera de comunicar sería anticuada, porque estamos intentando describir un mundo que ya no existe. Creo que eso es lo que va a pasar un poco con el futuro. Yeah. ¿Vale? Vamos a intentar agarrarnos a esa normalidad de la que sigue hablando alguna gente, no se ha vuelto a la normalidad, cuando la normalidad que existía antes y que vivíamos antes, pues ya no va a existir. Sea para bien o para mal, ya no voy a entrar ahí, o a lo mejor entraremos luego en ese debate. Bueno, no sé. Ya como nos sintamos. Claro, entonces cada uno también tiene... No, Didi. No, perdona, tú dime. No, es que quería que terminaras para preguntarte otra cosa relacionada con esta, pero termina tú, por favor. No, pero a lo que me refiero es que incluso inconscientemente y de forma natural hay mucha gente que incluso antes de que pasara esto, hay una nueva generación, sobre todo de mujeres, que yo lo estoy viendo, tengo muchas compañeras y tal, que el solo hecho de que las historias que cuenten sean protagonizadas por mujeres, ese solo hecho está cambiando la visión de la realidad. Es que ni tan siquiera hay que ser conscientemente, hay que reivindicar una comunicación con un sesgo político muy marcado. No. Incluso inconscientemente, cuando tú estás interpretando tu propia realidad y poniendo encima de la mesa una historia que está interpelando a otras personas que creen que tienen tus mismas afinidades, esa manera de comunicar, esa manera está haciendo mucho por una transformación de la realidad. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de antes, ¿no? Tengo muchas amigas y tal que cuentan historias protagonizadas por mujeres y ese pequeño detalle o gran detalle y tal, ha cambiado, ha transformado por completo a toda una generación. Hoy en día sería imposible volver al paradigma de antes y tal, donde todas las historias estaban contadas en primera persona por un hombre que al final conseguía... en fin, todo esto que conocemos por toda la tradición, tanto de Hollywood como del cine europeo y tal. Sí, como ese discurso único, ¿no? Como mainstream de cómo debemos ser como individuos, ¿no? Y el molde. Claro, de hecho a mí, claro, de esto es exactamente a lo que me refería, ¿no? Porque al final si tú pones conciencia y reflexionas un poco sobre qué es lo que tú quieres contar, qué es importante para ti, ¿no? O sea, dónde están esos valores o esas historias, pero claro, para eso hay que conocerse un poquito y para transmitir desde ese lugar, ¿no?, real de quién eres tú y cuál es tu voz. Lo que siento es que muchas veces cuando, sobre todo pensando en los ilustradores que están empezando, tienen muchas ganas de adaptarse y de encajar en aquello que se esté vendiendo, de lo que estén haciendo encargos, ¿no?, esas temáticas y tal, en vez de buscar su voz, lo que ellos quieren contar. Y por supuesto siempre vamos a acabar recibiendo como encargos así como más estándar de temas donde no vamos a poder meter pues tanto quiénes somos, ¿no?, o lo que nos importa y tal. Pero pensando, tú que además te dedicas a la docencia, ¿qué piensas? ¿Que es mejor intentar adaptarse a las temáticas así más mainstream y demás, o intentar conocerte y compartir esa voz a través de tu ilustración? Pues yo creo que hay un camino intermedio, que es el siguiente y que es a través de la cultura popular siempre ha existido, que es la cuestión de los géneros. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a través del género de la ciencia ficción existe una nueva generación, vuelvo a decir, sobre todo de mujeres, que están contando unas historias dentro de ese género,
¿vale? O de ese género o de cualquier otro género, pero que están contando unas historias desde otra perspectiva diferente, pero no deja de ser dentro del contexto del género. Claro. O sea, no hace falta apelar a una tradición contracultural y transgredir las normas de una manera, o sea, incluso saliéndose del mainstream. Dentro del mainstream también existen, o sea, dentro de lo comercial, del ámbito comercial, también existen caminos por los que transitar, que puedan ser diferentes y que puedan descubrir a las nuevas generaciones, que a mí al final es lo que un poco más me interesa, ¿no? Que las nuevas personas que se van acercando al ámbito cultural descubran nuevas formas de entender el mundo. Claro. Y eso se puede hacer desde los viejos patrones de siempre. Si es que al final, incluso creo que el relato de la tradición griega, de la manera en que se tenía de contar las historias, o sea, apenas ha cambiado, salvo excepciones más experimentales, apenas ha cambiado. Lo que pasa es que ese relato está contado por otras personas que han adaptado a sus necesidades, han adaptado esa forma de contar el relato. Y eso es lo que me parece verdaderamente interesante. Claro, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos de esta crisis que tú estabas comentando, ¿no? La del individualismo y el colectivismo, ¿no? O sea, cómo se están contraponiendo, porque toda esta situación al final ha puesto de relieve que si vamos a la nuestra un poco como pollo sin cabeza, pues no podemos conseguir nada, pero pensar en los demás, hacer comunidad, unir fuerzas es lo que sí está dando resultados. Pero claro, es verdad que a nivel sistema siempre se potencia el individualismo y creo que eso también pues genera muchos cortocircuitos en los ilustradores. Esto te lo pregunto porque tú formas parte de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia y pues quería saber un poquito más, ¿no? Sobre qué opinas de esto y por qué decidiste tú invertir parte de tu tiempo en una causa colectiva. Bueno, yo también es que desde pequeño estoy acostumbrado, lo he mamado en casa, ¿no? Yo estoy acostumbrado a participar de forma colectiva en cualquier iniciativa que pueda mejorar la vida de la gente y entonces incluso vería como una rareza no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hay otros ámbitos de mi vida en que soy muy individualista y de hecho incluso rozo el egoísmo, pero en el caso de la cuestión gremial pues siempre me ha parecido lo más funcional juntarme con otras personas con mis mismas afinidades o incluso con afinidades diferentes, quiero decir, porque no todos los que estamos en este caso en la asociación pensamos de la misma manera, de hecho es lo interesante, ¿no? Que al final se juntan una serie de personas que se van complementando. Además, se tiende también a pensar que cuando un grupo de personas se junta para una causa común, al final se genera ahí como un paraíso donde todo va hacia adelante de una manera ultra fluida y ultra perfecta y todo funciona engrasadamente, ¿vale? Y no es así, son mecanismos muy complejos, claro que al final pues todos somos personas, yo soy una persona también muy compleja y tal, y tengo mis manías, mis fobias y mis filias, y entonces pues de ahí pueden salir cosas interesantes, pero siempre cuesta mucho arrancar iniciativas. Uh-huh. Pero creo que, y sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, si no nos unimos y si no intentamos hacer una causa común, aunque sea de una manera generando conflictos internos a medida que vamos desarrollando ese proceso. Creo que removiendo un poco, ¿no? Removiendo un poco la cosa para que de ahí salgan cosas nuevas. Claro. Lo que comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? Sobre esta polémica que está habiendo ahora sobre el apagón cultural. ¿no? Que hay un sector de los profesionales y tal que están en contra, ¿no? De que las cosas se hagan de manera tan precipitada y tan improvisada. Y a mí en cierta manera estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que las cosas no deberían ser así, pero por otro lado también me parece importante que se visibilice a nivel simbólico, porque no olvidemos que esto es una iniciativa simbólica que va a tener poca repercusión, quiero decir, sobre las cosas que vamos a conseguir a largo plazo, pero que a lo mejor a corto plazo puede solucionar, en la medida de lo posible, podrá solucionar algo. Claro, a ver, yo por ejemplo pienso que depende mucho del objetivo, ¿no? Y para mí el objetivo concienciar, aunque solo sea nuestro entorno, porque si yo comparto que voy a hacer el apagón cultural, probablemente la gente de mi entorno me pregunte, ¿y eso qué es? Porque no, a lo mejor no lo van a entender y tal. Eso da pie a conversar, da pie a hacer pedagogía. Entonces, aunque sea en círculos pequeños, pero es que
no solamente se trata, o sea, hay muchos, siento yo, como campos en los que podemos abordar este tema y crecer, ¿no? Y evolucionar, porque por un lado está el institucional, por otro está el jurídico, por otro está el de nuestro entorno, porque la parte cultural y social la mueve la gente, que son los consumidores, y si ellos no están educados en entender el valor de la cultura, por ejemplo, entonces, claro, yo voy un poco pues pienso igual que tú, que se podrían hacer las cosas pues de otra manera o tal, pero que todo suma al final, ¿no? No sé, es que es complejo, pero... Claro, efectivamente, sí. Bueno, y al final de lo que se trata también es de crear un debate, ¿no? En torno a, a estas cosas, sobre todo que no haya una posición de carencia absoluta sobre este tipo de cuestiones. Y a mí eso, simplemente el hecho de que se ponga encima de la mesa una iniciativa de este tipo, oye, pues ya me parece interesante de partida, me parece tan interesante como la gente que está en contra, como lo que la gente está a favor. Lo que me parecería terrorífico es que no hubiera ningún tipo de... Exacto, que estuviéramos todos calladicos, ¿no? Claro. Sí. Claro. Te quería pedir si por la gente que a lo mejor nos está escuchando y no conoce cuál es el papel de las asociaciones o qué es lo que hacen, ¿podrías comentar un poquito? Sobre todo si es gente que está empezando mucho todavía, o sea, más empezando y demás. Bueno, estamos hablando de asociaciones con una tradición también de muchísimos años, como en el caso de la asociación a la que yo pertenezco, que es la Asociación Profesional de Ilustración de Valencia. Uh-huh. Tiene 20 años ya de existencia y simplemente somos pues un grupo de tanto de profesionales como de gente afín a nuestra uh-huh. profesión, a la ilustración. Uh-huh. Pues somos un grupo de personas que intentan construir en torno a iniciativas y tal para intentar mejorar nuestras condiciones laborales, sobre todo eso, e intentan difundir y hacer pedagogía sobre nuestra labor social, sobre lo que, para qué estamos aquí, ¿no? Para qué existimos y cuáles son las cosas que dan sentido a nuestra manera de entender nuestro oficio, ¿vale? Uh-huh. Y luego también, evidentemente, pues damos un apoyo tanto a nivel tenemos un abogado a disposición de tema jurídico y a disposición de los socios y socias, y luego pues hacemos reuniones mensuales para debatir sobre cuestiones, uh-huh. Damos apoyo, en fin. Sí, a través de diferentes iniciativas, ¿no? De cara afuera, o sea, abiertas, tanto también para socios, cerradas y diferentes... Uh-huh. Sí, bueno, la mayoría de carácter abierto, ¿eh? No hace falta ser socio ni socia para... Claro, de hecho en Valencia están los convoys de APIP que se hacen normalmente una vez al mes, ¿no? Y se debaten temas de la profesión y puede ir quien quiera y es interesantísimo. Porque aquí sé que no es un tema que habíamos planteado hablar y tal, pero la verdad es que lo veo interesante, ya que tú estás metido en la docencia y que sé que consideras la docencia como una manera más de contribuir a ese crecimiento colectivo de nuestro oficio y de nuestra profesión. Quería preguntarte cómo de importante crees que es para los ilustradores que están estudiando o las personas que están estudiando, que están pensando en dedicarse a la ilustración o que lo hacen todavía como hobby y demás, que se enteren de la parte profesional. De la parte, pues eso, de cómo funciona nuestra profesión, de cuáles son las fórmulas, las responsabilidades y los derechos, digamos, ¿no? Todo eso. Claro, es que, a ver, son, bueno, otra cuestión muy compleja. Lo siento, pero... No. O sea, me refiero a ver, claro, al final estamos también acostumbrados a que todas las profesiones se estructuren en torno a un cuerpo teórico muy desarrollado y muy concreto, y al final nuestra profesión también, afortunadamente, o sea, bebe de infinidad de fuentes diferentes. De hecho, yo uh-huh. estoy muy a gusto en mi profesión, aunque muchos de los ámbitos en los que se aplica no me dan bastante igual, no me uh-huh. siento muy identificado, pero puedo desarrollar otras facetas de mi vida considerándome profesional de la ilustración, que para mí eso es lo verdaderamente interesante. Me parece una disciplina tan heterodoxa que toca tantos puntos y que se alimenta de tantas fuentes, uh-huh. que a mí es lo que realmente me interesa de mi profesión. Claro. Más allá de lo puramente técnico, que incluso te diría que me da un poco igual. Uh-huh.
Más allá de eso, lo que me interesa realmente es poder desarrollar conocimientos totalmente divergentes, ¿sabes? Y que al final acaban alimentando mi propio trabajo, ¿vale? Cuando me pongo a incluso hacer ya no cuestiones propias, ya no encargos propios, sino encargos de clientes totalmente diferentes. Que me sirven todos los conocimientos que yo a lo largo del día o a lo largo de mi vida voy adquiriendo y tal, al final absolutamente todos los he podido aplicar, incluso cosas muy, muy peregrinas, ¿no? Al final las he podido aplicar a mi día a día a la hora de encarar un proyecto, de abordar un proyecto. Porque al final no sabes a qué tipo de proyecto te vas a enfrentar, no sabes qué tipo de conocimiento vas a tener que poner encima de la mesa para poder desarrollar, para poder resolver el problema que el cliente te está pidiendo. Sí, no, ahí está clarísimo que un ilustrador necesita saber de la vida y alimentarse de muchísimas cosas y tener esa inquietud y esa curiosidad para poder tener algo que contar. Yo te quería preguntar más, por ejemplo, cuando tú empezaste, ¿tú desde el principio fuiste muy consciente de un poco de cómo funcionaba la profesión, de cuáles eran un poco las fórmulas a la hora de darte a conocer o de las condiciones de trabajo cuando te hacían un encargo, de todo eso? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Fue algo que te preocupó mucho desde el principio? Lo que pasa es que cuando yo empecé también es verdad que las cosas funcionaban de manera muy diferente, para que yo ya soy un poco mayor. Luis, tú eres un alma joven forever and ever. Claro. A ver, yo cuando empecé, estamos hablando creo que de hace, bueno, no sé, creo que 12, 13 años. A ver, joder. Tío. Sí, tampoco mucho. Aquí está el rollo abuelo cebolleta. Claro, pero sí que las cosas funcionaban de otra manera. Yo recuerdo incluso que yo me iba a casa de los editores o a las propias editoriales y tal, con la carpeta bajo el brazo, a enseñar el portafolio, ¿no? Que es una cosa ahora un poco que todavía se sigue dando, pero que ya viene siendo una práctica un poco más abandonada. En todo caso, por lo que me preguntabas, yo lo que más hice, a mí lo que más me interesaba siempre fue acercarme a gente que tuviera más experiencia que yo y que supiera más que yo. Y lo primero que hice, evidentemente, fue acercarme a la Asociación de Ilustradores y conocer a un montón de gente que allí me podía aportar conocimientos de los que yo no tenía ni idea. Y siempre intentaba acercarme a gente mayor que yo, que tuviera más experiencia que yo, y además siempre me encontré con una receptividad maravillosa a la hora de impartir y de compartir con los conocimientos que ellos sabían, y de hecho mantengo grandes amistades de esa época, ¿no? De gente incluso gente mayor que yo, de una generación superior o de 2 generaciones superiores a la mía, que me acabaron dando trabajo, y gracias a esa gente yo pude dedicarme a lo que me dedico ahora. Yo creo totalmente en el concepto en la fórmula del networking, de crear esa comunidad, esa red de personas afines. Me da igual que sean compañeros ilustradores o gente de otras disciplinas, porque es que luego nunca sabes por dónde te viene el trabajo, y también un poco el concepto del padrino, la madrina, un poco esas personas que tienen ganas de ayudarte a crecer, que eso es súper bonito, porque cuando además todos vamos evolucionando, luego también nos dan ganas de hacerlo con personas que vienen por detrás nuestra, ¿no? Y esa cadena es preciosa. Volvemos a lo colectivo, de lo que hablábamos antes. Sí. Total. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata de esa cadena de transmisión de valores de la que tú hablabas. Sí. Sin esa cadena, al final, sin ese hilo conductor que nos llevará a vete a saber dónde, al final... Sí, lo que veo que es importantísimo es que ese approach o ese tipo de networking, o por ejemplo cuando tú te acercaste a la Asociación de Ilustradores, que en general cuando nos aproximemos a este tipo de cuestiones, que lo hagamos con unas ganas, o sea, con ganas de dar y de aportar, además de recibir, porque siento que muchas veces nos movemos por esa necesidad personal que tenemos y se nos olvida que todo es una retroalimentación. Y esto lo comento también porque, por ejemplo, en proyectos cooperativos y colectivistas del tipo Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia o iniciativas varias, lo que suele pasar es que unos pocos se comen todos los marrones y el resto de gente quiere
como disfrutar de lo que hacen esos pobres 4 que están ahí puteados, ¿vale? Cuando sería mucho más bonito, mucho más interesante y mucho más enriquecedor que todo el mundo pusiera un poquito de su tiempo y de su compromiso, ¿no? No sé, yo pienso que genera mucho más eso que no que 4 tiren del carro ahí hasta quemarse, ¿no? Que creo que a nivel cultural nos pasa un poco. No sé qué piensas. Bueno, pienso que al final la disposición de las personas y los recursos que tienen a su alcance y tal para invertir o para implicarse en proyectos que requieren mucho esfuerzo y energía, pues cada uno tiene su momento. Quiero decir, hoy pongo yo de mi parte, mañana la pondrás tú y pasado la pondrá otra persona porque yo me acabaré quemando. Es normal, forma parte del ciclo de vida. Quiero decir, cuando tú dejes de empujar, pues empujaré yo. Al final se trata de que poco a poco vaya habiendo un relevo, ¿no? Sobre todo el relevo generacional. Hoy en día, joder, la mayor parte de la gente que está, por ejemplo, en la asociación y que forma parte de la junta de la asociación es gente muchísimo más joven que yo y además, y la mayoría, de hecho, son mujeres. Y es una cosa que a mí vamos, o sea, es lo mejor que le podría pasar a un Mola ver ese relevo, ¿no? Y esa evolución. Sí, es lo esencial. Ya. Lo esencial, cuando tú ves que a tu alrededor no hay un relevo generacional es porque algo no está funcionando bien. Ya. Igualmente he de decir, pero no vamos a entrar en discusión porque no nos da tiempo, y que no estoy del todo de acuerdo contigo, que lo sepas, porque yo pienso que nuestra educación y la cultura en la que vivimos sí que fomenta que algunas cosas se den y que otras no, ¿no? Y siento que todos hemos sufrido o disfrutado, claro, de hacer cosas colectivas y que siempre haya gente que tire más que otra porque la otra se relaje, porque no haya un mismo sentido del compromiso, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso también es algo interesante, ¿no? Como a revisar cada uno, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no entremos en No, pero sí, a ver, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir también, ¿eh? En el sentido de que cuando en un proyecto se implican varias personas, evidentemente no todo el mundo va a poner de su parte al mismo nivel. Y cada uno va a poner, según en qué momentos, va a poder aportar más o va a poder aportar menos, pero eso es el propio grupo el que tiene que saber equilibrarlo. Claro, exacto. Si yo estoy aportando mucho y hay otra persona que está aportando menos, yo que estoy aportando mucho tengo que comprender que a lo mejor las circunstancias de esa persona no son en este momento las adecuadas como para que pueda aportar a mi mismo nivel. Claro, y por lo tanto tenemos... Perdona, es que con respecto a eso, claro, o sea, totalmente, pero si el grupo desde el principio decide que, vale, yo puedo abarcar este poquito y tú ese muchito y todos estamos de acuerdo y quedamos en eso, pero luego cada uno que se ha comprometido a una cosa no responde igual, esa es en ese punto, ¿no? Al que me refiero. Bueno, al final todo grupo de personas siempre acaban sucediendo esos problemas, forma parte del trabajo colectivo. He descubierto al viajar por el mundo, al relacionarme con gente de muchos lugares y tal, que realmente sí que depende mucho de la educación, porque, no sé, es que voy a Alemania y alguien propone algo y la gente dice, venga, pues yo hago esto y yo lo otro y yo lo otro. Hostia, tienen un nivel de compromiso que es flipante, pero claro, luego analizas y dices, es que ellos se pasan un año entre que terminan del instituto hasta que se van a la universidad, que se lo pasan haciendo... no me acuerdo, servicios sociales, por ejemplo. Entonces tienen un concepto del trabajo cooperativo y voluntario y para ayudar a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues que esas cosas se notan, ¿no? Al final. Bueno, pero aquí las circunstancias que se están dando ahora también estamos viendo que la mayoría de gente arrima el hombro, ¿no? Sí, totalmente. Final, ojalá vaya cambiando. Claro. Sí, yo sí que en ese sentido yo sí que soy muy positivo. Va, me voy a unir a tu positividad. Joder, Luis, que yo pensaba que iba a ser la flower power de la conversación y estamos al revés, me cago en la mano. Vale, eso es lo interesante, Bueno. Vale, pues vamos a terminar hablando de una cosa que me interesa mucho porque se está moviendo mucho ahora, que es un muy buen momento para que se mueva, que es el Estatuto del Artista. ¿Vale? Os explico un poquito. Es una iniciativa conjunta de toda la industria cultural y creativa que está peleando pues bastante duro por aprobar este estatuto para mejorar las condiciones laborales de todos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que podemos hacer para pelearlo más, para que se vuelva una realidad?
ahora que nos está doliendo tanto el estar desprotegidos como freelance y autónomos que somos? Bueno, a ver, yo no soy la persona más indicada para hablar de esto en profundidad, porque hay un montón de compañeras y compañeros implicados en esto de forma muchísimo más activa y que conocen más profundamente el tema. Yo lo único que puedo decir es lo que redunda en lo que he dicho antes, ¿no? Que juntos y cuanto más gente seamos en esa dirección, pues al final mejor y más fuerza haremos para que se aprueben las demandas que se están haciendo, y sobre todo en este sentido, ¿no? del estatuto del artista. Por ahora se han tenido entrevistas con el ministerio y con los agentes políticos y tal en cuestión, pero se han llegado a algunas conclusiones que por ahora parece que son muy limitadas, y yo creo seguramente que se irá mucho más allá. Por ejemplo, una de las grandes cosas que se ha conseguido ha sido que se puedan cobrar derechos una vez jubilados los autores y las autoras. Y eso ya también es un paso importante. Siguen habiendo algunas carencias dentro de esa propia aplicación, ¿no? Porque por ejemplo, no se ha aprobado el carácter retrospectivo. Bueno, en fin, hay una serie ahí de lagunas. Claro. ¿Vale? Que todavía están por resolver, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido vamos en la buena dirección. Y el solo hecho de que haya un grupo de personas muy activa que esté dirigiéndose y que ya esté en contacto con las personas, en este caso los políticos, que tienen que aplicar esas leyes o que tienen que aprobar esas leyes por las que se van a dar estos cambios, pues ya me parece una cuestión básica por la que ser positivos. Sí. Entonces, a ver, es para que la gente ubique... Para que la gente ubique, por ejemplo, como nos escuchan de todas partes, el tema del Estatuto del Artista es algo que se está peleando en España, ¿vale? Porque es a nivel jurídico para establecer un marco de referencia para las condiciones laborales de todo el sector creativo, en todos los ámbitos, pero con especificaciones de las necesidades especiales de cada sector, ¿no? De cada gremio. Y, por ejemplo, lo que Luis planteaba es por unas problemáticas bastante bestias que han estado habiendo a lo largo de los años, que las personas así más mayores que sí que habían estado cotizando toda su vida y tenían ahí una pensión con la que poder vivir, por el hecho de que eran autores y que tenían que seguir facturando las liquidaciones de royalties de esos derechos, pues les quitaban la pensión y los dejaban y multados. Así, yo eso no sabía. Madre, ¿qué me estás contando? Madre mía. Claro. Pues yo es que no sabía lo de las multas, madre mía. Y claro, a ver, yo te preguntaba lo de qué crees que podemos hacer para pelearlo más, porque creo que la gente escucha esto y dice, vale, muy bien, se está intentando pelear esta cuestión, pero yo, a título individual, ¿qué puedo hacer para, cómo puedo aportar a empujar en la buena dirección? En primer lugar, creo que formar parte de una asociación para unir fuerzas, dar visibilidad a este tema, participar en la encuesta que acaban de sacar todas las asociaciones, que las podéis encontrar en todas partes, están inundando las redes. ¿Por qué? Porque si compartimos la información de nuestra realidad ahora mismo económica y profesional, realmente vamos a poder evaluar las problemáticas y llevar esos argumentos a esos políticos que son los que se tienen que dar cuenta de una vez de la necesidad que tenemos de que aprueben ya el estatuto, ¿vale? Por eso es muy importante que participéis. No sé si se te ocurre alguna cosita más. No, a grandes rasgos es eso, el hecho de unirse, de difundir, de apoyar este tipo de iniciativas, sobre todo a través de las redes sociales, y luego presencialmente también es importante estar allí donde se convoca, quiero decir, no sé, en el caso de que hubiera algún tipo de manifestación. Vamos, todos en autobús a hacer una mani a Madrid un día. Claro, no sé, a ver, en el caso de que se diera esa iniciativa, pues sería interesante. ¿Tú te imaginas ahí todos los actores, todos los músicos, todos los creativos del sector visual, chaval, Podría ser interesante si en primer lugar hubiera una mesa donde todos esos agentes se vieran representados y donde cada uno pudiera poner en igualdad de condiciones, pudiera exponer sus demandas y todas esas demandas fueran recogidas en un paquete en igualdad de condiciones y se llevasen al ministerio y tal, y que el ministerio entrase
Hombre, en eso está el estatuto, ¿no? Yo creo que están siendo muy integradores. Pero primero tendría que andarse ese camino que es un poco más complejo y tal, de ponerse de acuerdo todos los agentes culturales. Y, muy importante, que es una cosa que yo estoy hablando estos días con muchos compañeros y compañeras y tal, el hecho de que ya no solo reivindicar nuestros derechos a nivel profesional y a nivel gremial, sino trascender lo gremial, quiero decir. Ojo, eso, cuéntanos, que antes no lo hemos dejado. Hoy en día, claro, es que, y voy a decir algo muy obvio. A ver, la gente que está perdiendo el trabajo, ¿vale? La gente que está siendo afectada por los despidos, por los ERTEs, por todas estas cuestiones que se están dando en esta situación especial, toda esa gente, dicho de forma técnica y muy cruda, son nuestros clientes. Quiero decir, si esa gente no dispone de recursos para disfrutar de la cultura, tanto a nivel gratuito como a nivel como pagando, consumir, ¿vale? Consumir cultura, que a veces no me gusta expresarme, en estos términos, pero para que se entienda. No, pero joder, vivimos en un mundo capitalista, mercantilizado, donde toda la economía de todos está conectada, o sea que creo que la gente te va a entender. Efectivamente. Lo que pasa es que no me gusta hablar en términos de consumo y de generación de contenido y todo este lenguaje, ¿no? Empresarial que se está generando toda la cultura. Lo que pasa es que tampoco me gusta prescindir de él, porque también da pie a malentendidos, ¿vale? Porque al final somos nosotros los autores y las autoras las que estamos viviendo de eso a través del beneficio económico que genera. A mí lo que me resulta interesante es que al final podamos vivir de ello. Y esa gente que está perdiendo el trabajo, insisto, esa gente que está siendo afectada por toda esta situación, no va a tener recursos, ¿vale? Como para poder aportar a nuestra profesión o para poder darnos de comer, porque en última instancia son ellos los que nos dan de comer. Ellos, y luego a través de subvenciones del Estado, que también se dan, con las que estoy muy de acuerdo, por cierto, que se están criticando mucho las subvenciones por parte sobre todo de sectores más reaccionarios, ¿vale? O no, la cultura, primero, no tiene por qué ser rentable, ¿vale? O sea, debería ser rentable porque debería sostener dignamente a todos los profesionales, pero por otro lado no tiene por qué serlo. Es igual que la sanidad no tiene por qué ser rentable, ¿vale? Hay ciertas cosas básicas dentro de la sociedad que no tienen por qué ser rentables, sino que es el propio Estado el que tiene que invertir en ellas porque son imprescindibles para la salud de una sociedad democrática como es la que vivimos. ¿Vale? Total. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, pero por otro lado, si esa gente pierde derechos, si nosotros perdemos derechos y esa gente que nos hace falta pierde derechos, pues al final nuestras profesiones culturales son totalmente inviables. Claro. Por eso hablaba, y termino ya con este tema, por eso hablaba del hecho de trascender lo gremial, ¿vale? Y demandar cuestiones que ya no solo nos afectan a nosotros directamente, sino que afectan a todas las personas con las que convivimos. Total, sí, no, ahí en ese sentido yo creo que hay que pensar, hay que intentar tener una visión lo más global posible, porque al final todo está conectado y el bienestar y la salud de todos es lo que nos va luego permitir subsistir y crecer a todos, y eso está clarísimo. Y también hacer esa diferenciación entre lo que es mercado y lo que es un servicio, una necesidad, una necesidad vital que debería estar cubierta, ¿no? Porque además aquí también se ha dado una discusión, al menos un tema que yo he discutido estos días, que también es interesantísimo, que la gente, o sea, los propios ilustradores o los propios creativos les está saliendo ahí como una creencia limitante, un miedo ahí como muy instintivo, pero que es muy, a mi parecer, es como no tiene ninguna lógica, ¿vale? Y dicen que consideran que la cultura, que la ilustración, que nuestro trabajo es algo accesorio, que es algo de lujo, que es algo que no es una necesidad vital como podría ser, por ejemplo, el trabajo de un médico. Pero lo que nos está demostrando una crisis como esta es que qué es lo que más necesita o qué es lo que más está consumiendo y utilizando la gente para mantenerse medianamente cuerda y entretenida y demás a muchísimos niveles. Pues la cultura. Porque a lo largo de toda la historia del ser humano ha sido una constante, ha sido una necesidad vital y lo va a seguir siendo. Y por favor, si nosotros no somos los primeros que lo vemos así, va a ser muy difícil que se lo podamos transmitir a los demás.
¿vale? Creámonoslo. El arte y la cultura son necesidades vitales del ser humano. Que no os vendan lo contrario. Ay. Pero no os creéis nada, ¿eh? Vosotros reflexionad sobre esto y sacad vuestras propias conclusiones, ¿eh? Que no queremos aquí... Efectivamente, siempre hay que contrastar toda la información. Exacto. Eso es una premisa básica. Bueno, Luis, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte en el programa, ¿vale? Un beso súper fuerte. Muchísimas gracias.